Ya cuando duele la pinche cabeza. ¿No emite calor? Amigos de Radio AMLO, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Macario, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, esta tarde de miércoles. Algo de calor aquí en la ciudad, pero ya estamos listos aquí con Francisco Rocha y Miguel Pérez Pompa. Esta tarde me van a acompañar en este programa y comenzamos el Morral de Macario saludando a todas aquellas personas que se encuentran acompañándonos en radioamlo.org, radioamlo.mx y a todos aquellos que se van integrando a la plataforma de Facebook. Ya estamos transmitiendo en video y en vivo en la página de Radio AMLO para todos aquellos que gusten seguirnos por esa plataforma. Buenas tardes, Franz, buenas tardes, Miguel. Vamos a comentar, ¿qué les parece si comenzamos con el tema de las fábricas chatarra de Peña Nieto, Miguel? Así es, Macario. Muy buenas tardes a todos aquellos que por ahí nos están acompañando ya en la sala del chat, en la transmisión en vivo aquí de Facebook. Esta tarde nos acompaña nuestro buen amigo Francisco Rocha, más conocido aquí en Morelia como el Franz, nuestro querido amigo Franz. Y bueno, por ahí nos estaban comentando en el video en vivo que no se veía, ya nos estamos viendo. Para que no pierdan la transmisión en vivo, aquí estamos. Y bueno, Macario, bien atinado tu comentario. Hay muchos temas el día de hoy, o si bien no son muchos, pero engloban muchas cuestiones, ¿no? Y uno de estos temas, pues, es el de las fábricas chatarras de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y podemos hacer un pequeño antecedente, un breviario, que me gusta llamarlo de esa manera, comentando que, bueno, ustedes sabrán, después de en el periodo neoliberal que ha vivido México, el cual, pues bueno, aproximadamente después de Miguel de la Madrid, se vendieron muchísimas empresas mexicanas a un costo, pues casi de remate, de risa. Se les regalaron a muchos empresarios mexicanos, algunos que ni siquiera tenían conocimiento de la materia, de las empresas que estaban comprando, y muchas de estas empresas, pues bueno, eran fábricas que estaban relacionadas con los fertilizantes. Esto pues más o menos pasó en los 80s y 90s del Estado mexicano. Ahora, ¿qué pasó o qué está pasando en la Cuarta Transformación? Que después de una investigación muy nutrida por parte de quien fuera fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, y que ahora es el director de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, el mismo Santiago Nieto, empieza a hacer una investigación en contra de Emilio Lozoya, en donde, bueno, ya se tenía el conocimiento previo del caso, gracias a la prensa mexicana, algunos buenos, ¿cómo se podría decir? Pues sí, periodistas, algunos buenos, reporteros, bueno, se tenía la información de que Emilio Lozoya, como director de Pemex, había comprado una empresa llamada Fertinal. Exacto. La cual, pues bueno, básicamente no era nada, ¿no? Una empresa, una fábrica que básicamente se estaba estaba en la quiebra, estaba sumergido en numerosos litigios, tenía grandes deudas, y sin embargo, decidieron comprarla bajo presión del mismo Lozoya. Recientemente publicaba Univisión un reportaje donde hacían reseña de múltiples ocasiones en la que Lozoya presionaba a todo el consejo directivo de Pemex para comprar esta basura, en la que se presionaba a todos los miembros de ese comité para que se comprara algo que otras auditorías ya habían mostrado que no tenía rendimiento, y sin embargo, bajo presiones se adquirió. Y bueno, aparte de todo esto, y era un entramado de corrupción internacional, incluso, ¿no? De recordar este tema de OHL, exacto, Odebrecht, el cual, pues bueno, parece que aportó bastante dinero para la campaña de Peña Nieto. Después, pues por un estilo de favores, pues bueno,
paga esos favores dándole mucha construcción. Sí. Y aparte de eso, pues bueno, lo que parece ser también la venta, o más bien la compra de esta empresa, que pues bueno, ya venía muy hacia abajo. Y sí, que estaba en quiebra. Es lo escandalizante de todo esto. Que no nada más adquirieron una empresa, pon tú, bueno, pues compras algo que puedes rescatar. Sin embargo, compramos basura a sobreprecio, nos endeudamos con Pemex y ahora resulta que fue un gran agraviante a las finanzas públicas de la empresa. Entonces, a través de esta investigación que ha sostenido la Fiscalía General, pues bueno, empezamos a ver ya los primeros pasos para solventar esto. Y ahora lo preocupante, o bueno, que más o menos ya se conocía, pero era como un secreto a voces, si lo podemos decir, era que pues no nada más Fertinal era la única empresa o la única fábrica chatarra que el gobierno de México había comprado pues a estas empresas, ¿no? Ahora el dato salió, al menos Andrés Manuel López Obrador lo comentó en sus conferencias de la mañana, que dijo que no había sido la única fábrica chatarra que había comprado el gobierno de Enrique Peña Nieto a estas empresas y que no servían para nada, ¿no? Que por un lado esta oposición, la derecha en general, cómo se quejaba de que se fuera a construir una nueva refinería, la refinería de Dos Bocas, las dos refinerías en Dos Bocas, y por otro lado, pues ellos comprar industria chatarra que no servía para nada, a sobreprecio, como tú decías, y pues que solo era una afrenta básicamente a la economía mexicana, ¿no? Sí. Ahora que Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, menciona esto, pues se revela la cloaca, y aparte de eso, pues salen incluso unas noticias de calado internacional, mi Franz, en donde dice que, pues básicamente a Enrique Peña Nieto también ya lo están investigando en Estados Unidos. Así es, en esta semana el Universal señala, a partir de un reportaje que obtienen, solicitando a una comisión en Estados Unidos que se dedica a recoger, digamos, todos los, por decirlo así, testimonios de soplones, de casos de corrupción, que se dedica de alguna forma, pues, a darles concesiones a aquellos, involucrados en el caso para que puedan delatar a más gente. Entonces resulta que se obtiene un testimonio de operaciones en las que pudiera estar inmiscuido Enrique Peña Nieto, en la que el empresario que vendió Fertinal pudo haber sobornado a Enrique Peña Nieto para adquirir esta empresa, y en el mismo en el mismo reporte, señala el número de fideicomiso de Pemex, por el que pudo haber salido ese mismo recurso. Entonces, pues se están poniendo sobre la mesa más elementos de lo que ya sabíamos, de lo que, como había comentado en algún otro programa, Macario acá, que todas estas decisiones forzosamente pasaban por Enrique Peña Nieto. Es algo que todos ya sabíamos. Y que cuando, ahora sí que López Obrador, ustedes recordarán en alguna entrevista con Ciro Gómez Leiva, cómo fue que pues Ciro Gómez Leiva hasta se pone así de no, pues es que ¿qué pruebas tienes? Es imposible, y ahorita pues nuevamente la historia nos da la razón. Esta gente sí sabía, sí estaba involucrada, y entonces pues hay que seguir con esto. Claro, ¿no? Es una cuestión, pues bueno, increíble, vaya, no porque no creamos que no existiera, sino porque, bueno, a final de cuentas ya se está destapando la cloaca, y bueno, lo que es normal al destaparse una cloaca, pues es que salgan todas las ratas, ¿no? Chillando, y pasó en este caso, ¿no? Empieza lo de Lozoya, y justo en ese momento de que se gira la orden de aprehensión para Emilio Lozoya, el abogado de él mismo pues dice, ok, no lo van a encontrar, seguramente ya lo fue a esconder, y aparte de eso dice, no lo van a encontrar, y si van a agarrar a Lozoya, muchos van a caer con él. Sí. Y en ese momento, como tú decías, pues él dice,
Lozoya no hacía nada sin que el presidente no lo supiera. Estamos hablando de una complicidad de una complicidad al más altísimo nivel, ¿no? En donde, pues bueno, pareciera que Lozoya, que no pudiera ser, que yo creo que no es la mente maestra, Franz, de este tema de corrupción a nivel federal del gobierno de Enrique Peña Nieto. Tampoco creo que sea la mente maestra Enrique Peña Nieto, pero Emilio Lozoya pues fue este operador, ¿no? El que buscó estas maneras de cómo hacer, cómo encontrar el dinero, cómo buscarlo, cómo esconderlo y cómo ganar mucho. Cómo escamoteárselo. Cómo escamotearlo. Y pues bueno, ahí están los resultados. Aparte de esto, cuando sale la noticia que tú comentas, el reportaje del Universal, en donde, bueno, se dice que Enrique Peña Nieto está siendo investigado, lo cual no quiere decir que esté siendo juzgado, por actos de corrupción que tienen que ver con con estas triangulaciones de dinero en el caso de Odebrecht y de la compra de las plantas de fertilizante. Pues bueno, también sale otro defensor de oficio, ¿no? Que al parecer en la política estamos muy, pero muy acostumbrados a los defensores de oficio. Y sale Pedro Joaquín Cotwell a decir que que Peña Nieto no tiene nada que ver, pero que todos los funcionarios estuvieron siempre de acuerdo con la compra, por ejemplo, de pajaritos y de Fertinal. Una cosa, pues, gravísima también, ¿no? O sea, quería decir, no nos quiso decir, pero lo que nos dijo a final de cuentas pues fue que ellos sabían que no servía la planta, la industria, la fábrica, pero aún así la compraron. Es que resulta increíble, y sobre todo por aquello que intentaban vender, que pues era la reforma energética como resolución al abandono al que le habían sometido a Pemex. Y que a través de capitales privados, pues bueno, se iba a recuperar la industria energética. Sin embargo, pues, resulta que los resultados, pues ni llegó más inversión, adquirimos deuda y finalmente tenemos una industria petrolera, pues todavía resintiendo todas estas problemáticas, vaya. Claro, ¿no? A final de cuentas, pues está poniendo muy nerviosos a los poderosos. Podemos decir, ahora sí que, pues básicamente sí se está haciendo real el confrontamiento contra lo que ya había denominado el presidente Andrés Manuel López Obrador como la mafia del poder, y ahora pues está encontrando esos cabos sueltos que ellos mismos dejaron al sentirse impunes, al sentirse inmunes a la justicia mexicana o a la legalidad, ¿no? En general. Y el caso que también nos habla mucho de esto, o nos habla más bien de las diferencias que pudiera haber, que no quiere decir que sea impoluto, que el sistema, por ejemplo, judicial español, que es en donde pues han detenido a Ancira, pues no lo han liberado, ¿no? O sea, como se esperaba en algunos momentos de que lo iban a liberar, porque pues bueno, algunas cuestiones de corrupción o algo así, y que lo iban a liberar, pues no. Más bien, el gran problema ha sido aquí, pues que encuentren a Lozoya, ¿no? No lo han encontrado, sinceramente. Ahora, como bien decíamos, pareciera ser que hay un informante o alguien está pasando información, la cual incluso como que llega a salpicar, ¿no? A Enrique Peña Nieto y a algunos otros funcionarios de primer nivel de el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Ahora, después de eso, Franz, la cuestión también es que, bueno, te decía, estás salpicando a los funcionarios. Sí. Y, bueno, cuando estás salpicando a esos funcionarios, bueno, sale, ¿no? Ahora, hablabas tú de que pudiera ser más bien tal vez una estrategia legal, ¿no? En donde, pues, básicamente se busque que se atraiga este caso, tal vez a la justicia americana de los Estados Unidos de América. Sí, porque decir, yo lo juzgo, pero porque me conviene también lo que pueda decir, ¿no? Acá. Sí. Porque pudiera decir bastantes cosas, ¿no? Tal vez incluso cosas que tampoco sean muy
muy benéficas, ¿no? Para el gobierno de Estados Unidos. Hay contratos que continúan firmados por Lozoya, vaya, y tal como parece ser, pues Lozoya fue prácticamente posible chivo expiatorio de la administración pasada, para hacerle el trabajo sucio a Peña Nieto y como también a Videgaray y a Coswell. Entonces, pero no solo eso, es interesante que se involucre también la justicia americana, porque finalmente quien presenta la empresa que presenta el diagnóstico con el que Lozoya se basa para poder adquirir Fertinal, pues es una empresa americana. Entonces, no nada más, ahora sí que salpica a los funcionarios mexicanos y también trasciende esta cuestión internacionalmente. Entonces habrá que ver, bueno, cómo sigue este caso. Hay que ver cómo sigue, ¿no? A final de cuentas se está levantando mucha polvareda. Si te das cuenta, si ustedes se dan cuenta, las personas que nos están viendo y escuchando en nuestra transmisión en vivo aquí en Facebook, así como aquellos que tal vez nos escuchen en radioamlo.org, pues sabrán que no se dio a conocer mucho acerca del tema de Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí. Simplemente, pues bueno, supimos hace 2-3 semanas el caso de Lozoya, hemos sabido que, bueno, se le ha dado algún seguimiento, que no se le ha encontrado, que incluso no se sabe si todavía está en México o si ya salió a algún país. Pero a quien sí, pues bueno, si se le encuentra y no se le puede hacer nada, obviamente, pues es a su abogado, ¿no? Y su abogado, pues es el que habla, ¿no? Va diciendo algunas 2-3 cosas y pues como que se salpican algunas cosas de esas y empiezan a hablar los otros funcionarios, o más bien los exfuncionarios, ¿no? El mismo Enrique Peña Nieto publicó un tuit en donde dice que esa era información falsa, la del Universal, y que pues no era falsa, ¿no? Sí. Bueno, en sí el nombre de Enrique Peña Nieto sale a relucir cuando el abogado de Lozoya pues comienza su defensa, ¿verdad? De su cliente, y mete el nombre de Enrique Peña Nieto a la escena, ¿verdad? Mencionando pues que sí, primero mencionó que si caía Lozoya caían más, ¿verdad? Tras él, y ya luego abiertamente diciendo que el presidente sabía de todos los movimientos que se llevan a cabo. Pues ya eso revive pues las intenciones que ya había de investigar a Peña Nieto, y resulta ahora que pues también en Estados Unidos lo están ya investigando, ¿verdad? Si no es una investigación formal y legal, pues sí, ya empiezan a preguntar a ver qué es lo que tiene que ver. Como decía Franz, no entiendo muy bien qué papel juegan aquí los Estados Unidos en el caso de Peña Nieto, pero pues como son negocios que afectan en gran parte a muchos ciudadanos estadounidenses, ¿verdad? Puede ser que en los otros negocios que todavía no se destapan se vieran afectados algunos prominentes gabachos, ¿verdad? Sí, pues a final de cuentas es algo de que vamos a tener que estar muy pendientes. No por lo mismo, pues, yo creo que tenemos que dejar a un lado, ¿no?, la incredulidad y esperar, pues, incluso cualquier cosa, ¿no? Porque yo creo que ya no se sienten a gusto esta mafia del poder. Incluso lo vamos a destacar ahorita en uno de los próximos temas, ya que, pues bueno, realmente se están rompiendo los esquemas. Sí. A los cuales estaban acostumbrados, en los cuales, pues bueno, sabían trabajar y en los cuales gozaban de total impunidad, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Algo más sobre este tema, Franz? Pues no. Miguel, ¿listo? Bueno, pues también tenemos por aquí el tema a tratar en el Morral de Macario de la revocación de mandato. La revocación de mandato sería el medio por el cual los ciudadanos pudieran remover de su cargo a un funcionario que no está cumpliendo con lo que se esperaba de él, o que está haciendo un mal uso de su puesto. Andrés Manuel López Obrador ha promovido una consulta ciudadana para que surta efecto en él la revocación de mandato en 2021, si es que la gente decide que no debe continuar en el cargo, ¿verdad? Esto ha sido propuesta de Andrés Manuel
ha tratado de irla permeando entre la gente, de fijarla, pero ahora que se acerca, por decir, un periodo en el cual habría que formalizarlo, se encuentra inclusive esta oposición. Sí, mira, como ustedes ya sabrán, y en algunos programas anteriores, muy anteriores, lo habíamos comentado, ya se había aprobado al menos en la Cámara de Diputados la revocación de mandato, ¿no? Incluso todos los partidos lo celebraron. Creo el único partido que no lo celebró fue el PAN, porque bueno, el PAN pues ha intentado, porque no que le haya salido, ha intentado pues ser la oposición, ¿no? De Morena, o al menos del gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora el caso está en que, bueno, cuando esta iniciativa llega a la Cámara de Senadores, pues ya no llega como sola, ¿no? Por ser solamente la revocación de mandato. Y es donde ya se empiezan a escudar todos estos partidos de la oposición a decir, no, es que no esté en contra de la revocación de mandato. Lo que estoy en contra son otras cuestiones que ya se agregaron y que también se van a tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿cuáles son? Algunas yo considero incluso pues, que son muy buenas, otras se consideraría algo de más estudio, pero bueno, en general yo creo que son buenas. ¿Por qué? Porque bueno, Morena, en la Cámara de Diputados, impulsó eliminar los órganos públicos que organizan las elecciones locales. ¿Qué significa esto? Los OPLES, ¿no? ¿Qué son los OPLES? Podríamos decirlo de esta manera, Macario, son los INES de cada estado, ¿no? Obviamente estos tienen un nombre diferente. Generalmente todos se llaman Instituto Electoral del Estado y el que sea Michoacán, Oaxaca, Estado de México. Hay algunos que no se llaman así, que se llaman OPLE de Michoacán, OPLE y el Estado, ¿no? Esto debido a la reforma electoral que hubo en el 2013 a cargo de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, el cual, pues bueno, centralizó algunas cuestiones en el Instituto Nacional Electoral, que recordarán ustedes, antes se llamaba el Instituto Federal Electoral, y en donde, pues bueno, de esta manera, pues ya el INE no tenía que hacer todo, pero podía hacerlo. Bueno, ahora la intención pues es que estos OPLES ya no existan, porque pues realmente cuando podían hacer las cosas no las hacían o las hacían mal. Pues bueno, los ejemplos saltan a la vista, obviamente, como en las elecciones de Puebla. Sí, exactamente. Exactamente, ¿no? No nada más el OPLE, fíjate, porque también estaban los tribunales estatales de Puebla, electorales, los cuales pues tomaron las mismas decisiones que el OPLE, ¿no? O sea, no había en sí alguna divergencia de pensamiento y pues bueno, tomando estas consideraciones, el grupo de Morena en la bancada de diputados pues toma la consideración de que pues bueno, estos OPLES deberían de desaparecer, ¿sí? Al menos gradualmente, y que mejor el INE, que sí sea de alguna u otra manera, pues sea establecido, ¿no? Como el referente, el Colegio Electoral de México, de alguna u otra manera, con sus altas y sus bajas, pues que él haga estas funciones en estos estados, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, también en algún momento se llegó a hablar de desaparecer el Consejo General del INE, no creo que eso fuera conveniente. Sí, pero bueno, también se ha hablado de eso, fusionar algunas de sus áreas, seguramente por materia de austeridad, y algo que también se había hablado, pues era disminuir el número de legisladores plurinominales, que es algo que estaría muy bien, al menos en la Cámara de Diputados, no, más bien en la Cámara de Senadores, y por último, reducir en un 50% el financiamiento público de los partidos políticos, ¿sí? Algo que no pasó. Si ustedes recordarán, porque pues bueno, no quisieron, la oposición no quiso, y pues ahí sí se unieron todos, porque pues de eso viven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega a la Cámara de Senadores esta iniciativa ya mucho más grande, en donde pues bueno, toma todas estas consideraciones, y ellos toman todas estas consideraciones para decir, no estoy a favor. No estoy a favor de esto, pero realmente en lo que no están a favor, pues es de la revocación de mandato. Sí, pues ya les da un margen para negociar. Sin embargo, pues
pues ahora sí que las razones por las que se oponen a la revocación del mandato, pues parecían más de índole electoral que realmente de una intención por empoderar al ciudadano. Y esa es yo creo que la discusión fundamental tendría que ser esa, independientemente del partido que seamos. Yo creo que en periodos anteriores, presidencias anteriores, por ejemplo la de Peña Nieto, yo creo que habría sido excelente haber tenido un mecanismo así, para evitar muchas cosas que hoy en día padecemos, y yo creo que es una buena oportunidad tanto para esta presente reforma al INE como este instrumento de revocación del mandato, pues dar más herramientas a la ciudadanía, empoderar, pues por decirlo así, pues al ciudadano que puede elegir y que puede intervenir en más áreas, y que no sea nada más el voto cada determinado periodo, vaya, entonces, ya cuando uno escucha a la oposición, pues los argumentos que terminan dando, pues son más electoreros, son más, es que si aparece el presidente, nuestros candidatos no van a sacar tantos votos, es que cómo le vamos a hacer para movilizar, a los votantes el día de, si llega a haber, la revocación del mandato. Entonces, sí, se me olvida, perdón por pegarle a la mesa, entonces, pues hasta cierto punto termina siendo ridículo. Cierto, se distraen aquí. Estaba viendo aquí la pantalla que estaba temblando. Pero bueno, entre otras cosas, Franz, es muy claro, ¿no? Si bien es cierto, la oposición considera dos cosas, ¿no? De las cuales, pues parece ser que tiene muchísimo miedo, ¿no? ¿Cuáles son estas dos cosas? Que bueno, ellos consideran que a Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, no puede hacer la revocación de mandato, no porque no quieran que se quiten a los presidentes. Ellos estarían encantados de que, es más, que ni se quite, que renunciara a Andrés Manuel López Obrador, lo cual pues no se les va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, lo que ellos no quieren, pues es que estén en la boleta, ¿no? No quieren que estén en la boleta. A otra, pues tampoco quieren que se dé la revocación de mandato porque ellos consideran que va a ser una campaña, ¿no? También para que no, pues para que la gente no opine que sí, ¿no? Ahora, a lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana fue que, estamos de acuerdo porque sí, hacer una revocación de mandato con el nuevo presupuesto del INE probablemente sería muy complicado, o al menos es lo que el presidente y consejero general del INE ha comentado. El mismo Andrés Manuel López Obrador lo aceptó y dijo que sí, que iba a ser muy complicado, pero que proponía, o sea, como sabía que tal vez la revocación de mandato no iba a pasar legalmente, pues que proponía otra consulta ciudadana, ¿no? Como las que ya se han realizado, como la del Tren Maya, como la del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en donde básicamente pues también opine la gente acerca de si se debe quedar o no se debe quedar Andrés Manuel López Obrador, pero para que esta se realice el 21 de marzo, ¿sí? Del 2021, que pues básicamente o cabalísticamente, no sé si podríamos decirlo así, Franz, es el 21 de marzo. ¿Qué día se festeja o qué día se conmemora? La primavera. Natalicio de Benito Juárez. El inicio del solsticio de primavera. Sí. Bueno, se celebra un aniversario más del natalicio de Benito Juárez, ¿verdad? El benemérito de las Américas, que nació por allá en Guelatao en ¿qué, Franz? Híjole, no soy malo para las fechas. Pero sí. Sí, sería una fecha más que cabalística, pues fecha simbólica. Sería simbólica. Ajá. Simbólica para que patriota, ¿verdad? Patriótica, que tiene que ver con el gusto que siempre ha manifestado Andrés Manuel de ser juarista, ¿verdad? Él es juarista, sigue los principios del presidente don Benito Juárez, y más que nada simbólico, como dice Franz, más que cabalístico. Eso de cabalístico me suena
brujería o no sé cómo a qué. Bueno, continuamos. Entonces, Pumba y Franz, la revocación de mandato, yo creo que la oposición, en este caso la pequeñita oposición que hay en nuestro país, a lo que realmente teme es que si llegan a regresar al poder, se les aplicaría al corto tiempo, ¿verdad? Creo que ese es el gran temor que ellos tienen, de que en cualquier momento del pueblo mexicano podría exigir que dejaran su cargo los funcionarios. ¿Qué le esperaba a Fox si hubiera existido esta revocación de mandato? ¿Qué le esperaba a Calderón y al mismo Peña Nieto? Sí. Pues si no hubiera sido, pues ahora sí que su dimisión, pues de menos sí la exigencia permanente de la ciudadanía. Y eso es un plus para nuestra democracia, vaya. Yo sigo sin encontrar ninguna razón de fondo para todas estas posiciones. A final de cuentas, yo creo que es una cuestión histórica que, bueno, Andrés Manuel López Obrador le ha intentado regresar ese poder democrático al pueblo, el cual, pues bueno, se le quita o se le confiere, como dice Franz, cada cierto tiempo nada más, cada 3 años, cada 6, exactamente cuando son las elecciones, y no durante más tiempo. El pueblo no puede elegir sobre casos importantes, ¿no? Casos que pues a veces los afectan de manera directa o de manera indirecta, pero pues que ni siquiera se oye su opinión o ni siquiera saben qué es lo que piensa la ciudadanía. Incluso tal vez pueden pensar que pues incluso la gente no puede pensar que algo está mal, aunque puede que le haga un beneficio, pero el gobierno no sabe lo que opina esa gente, ¿no? Entonces estos mecanismos que Andrés Manuel López Obrador propone para devolverle un poquito de soberanía, si tú quieres, al pueblo, pues bueno, son rechazados por la oposición en un miedo, en un futuro probablemente, el cual yo creo es sano, ese miedo. Incluso el mismo diputado federal, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, él mismo está en contra de este mecanismo, ¿no? De la revocación de mandato. Y bueno, los temas que él alega es que el tema, pues es que Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente de izquierda en México, al menos en muchos años, si se podemos considerar alguno anterior como de izquierda, y que sería darles o regalarles una herramienta para quitarlo, de poner al presidente de una manera tan fácil. Obviamente, pues bueno, la oposición no es tan fuerte como tal vez lo llegó a ser en algún momento, que bueno, no recuerdo yo una oposición tan fuerte, incluso Morena como oposición nunca fue muy fuerte tampoco, o sea, dio sus posicionamientos, pero tampoco le llegaba para más. Incluso recuerdo, ¿no?, cuando se forma la primera bancada de Morena, que no fue gracias a elecciones, sino que fue ya un acuerdo que hizo Ricardo Monreal con algunos diputados en una legislatura que había salido. Pues es eso, ¿no? Esos diputados eran oposición en ese momento y no podían hacer mucho realmente. Y ahora, pues bueno, Morena y el gobierno de México obviamente ya no son oposición, pero la oposición del PAN, del PRI, del PRD, pues pasan a ser ese cero a la izquierda, ¿no? Y ahora más bien la oposición se encuentra pues realmente en los poderes económicos, en los poderes fácticos aquí de mismo México o internacionales, que van a empezar a mover ya sus piezas de una manera más puntual, en donde pues ya no todo les va a parecer a lo que haga Andrés Manuel López Obrador, porque si bien Andrés Manuel López Obrador ha iniciado de una manera gradual el cambio de lo que se llama la cuarta transformación, pues sí ha estado picando esas espinas, ¿no? Se ha estado espinando algunos pies. El mismo caso de Lozoya, pues espina varios, ¿no? El caso de que tal vez se lo quieran llevar a Estados Unidos para juzgarlo ahí, pues nos habla de que tal vez quieran encubrir a gente de por allá o algo raro esté pasando, ¿no? Ahora, ya regresando pues más bien al tema de revocación de mandato, pues es muy grave, ¿no? Esto que no lo acepten, pero yo creo que si no lo aceptaran, pues no sería tampoco la gran cosa, ¿no? A final de cuentas, el mismo Andrés Manuel López Obrador dice, pues yo le seguiré pidiendo la opinión a la población,
y pues también uno es dueño pues de su opinión, de su pensamiento, y uno va a querer o no apoyar esa opinión, aunque sea una consulta, como ellos en algún momento lo dijeron, Macario, pues patito, ¿no? Si ellos estuvieran de acuerdo, si ellos fueran una oposición real y estuvieran bien organizada, pues hasta eso harían, ¿no? Realmente no habría tanto problema, así como yo lo veo, y pues se organizarían y llevarían a votar a la gente, pues de que están en contra, ¿no? Sí. Pero no lo van a hacer, porque ellos no están a favor de la democracia, que es lo que han dejado muy claro. Sí, por eso te decía que su temor es grande, ¿verdad? Que, bueno, en algunas partes tienen todavía algunos cargos importantes, ¿verdad? Claro. Sí. Pues te imaginas lo que te decía yo, si el pueblo puede tener acceso a decidir si un gobernante debe continuar o cesar en ese momento en su cargo, pues es una grave amenaza para los políticos tradicionales, para los políticos del PAN, del PRI, sí, incluso porque ya los otros partidos. Se daría el mecanismo, ¿no? Ahorita nada más empezó con el Ejecutivo a nivel federal. Sí. Pero faltarían pues el de los estados y obviamente el de los municipios. E incluso en algún momento pues intentar acotar en lo que es el juicio político para los funcionarios o para los representantes del poder legislativo de los estados o de la federación, ¿no? Algo que, bueno, en sí pues da mucho miedo, ¿no? A la clase política y pues veamos qué pasa, ¿no? Hablando de consultas o de emitir opiniones, pues incluso el mismo Andrés Manuel López Obrador, ahora que fue a Durango, al municipio de Gómez Palacios, a Gomitos, le dicen por ahí, seguramente alguien de por ahí nos está viendo, porque nos ven de mucho del norte, pues estaba en un evento del gobierno de México, y Andrés Manuel López Obrador, ante tanto abucheo para el gobernador de Durango, de extracción priista, y ante la dicotomía o el tema o la divergencia de si se hacía un nuevo Metrobús en la ciudad de Gómez Palacios, sí, o si se hacían algunas obras para aumentar la capacidad de, ¿cómo se le dice, Franz? De atención a hospitales o... Ajá, y la de captación de agua. De captación de agua, exacto. Le pregunta a la gente y bueno, pues primero salen los resultados así, pues a mano alzada, en donde básicamente dicen que pues en vez de Metrobús, pues mejor hospitales, y en vez de hospitales, mejor el agua, ¿no? Sí. Y es lo que la gente opina. Al final de cuentas, la gente, dicen los comentócratas, pues la gente también se equivoca, pero son muy tontos aquellos que creen que el pueblo se equivoca. Ajá, ¿no? Exacto. Entonces, cuando son los primeros involucrados en estas decisiones. Los primeros involucrados. Exacto. Y los primeros que deben decidir sobre las acciones del gobierno. Porque finalmente son los desplazados por estas obras, son los que terminan pues ahora sí que padeciéndolas. Es como lo que comentaba el secretario de la Semarnat, que fue muy criticado por él a su vez criticar los proyectos de Iberdrola, las aspas estas que se roban el aire de las comunidades. Bueno, quizás no fue la mejor expresión, pero la realidad es que muchas de estas obras no terminan por reflejar una mejor situación económica para esta gente, sino que por el contrario acaban con sus terrenos a los que se dedicaban a sembrar, al ganado, y no se les da, sobre todo eso, no se les da una alternativa. Entonces, a mí precisamente estos mecanismos de consulta, más allá de que efectivamente tiene que haber un marco institucional que garantice, que asegure esa decisión, pues también estamos viendo cosas que por primera vez se hacen en este país, que es consultar al pueblo. Vaya. Pues sí, ¿no? Esperemos, de todos modos, a pesar de lo que pudiera votar la oposición, pues bueno, se llegue a algún término en el cual, pues bueno, se obtengan cosas buenas, ¿no? Yo creo que no, tal vez, me aventuraría a decir que tal vez la revocación no pase este año, pero veremos los demás, ¿no? Vamos a ver si se pueden ir luchando por eso. Exacto. O algunos mecanismos tal vez
no completamente los de revocación, pero sí pues los de consulta y todos estos que bueno se han mencionado y que se ocupan. Se ocupa saber la opinión de la gente, de la sociedad, del pueblo en general sobre muchos temas muy importantes. Ahorita ponemos el tema de Durango, ¿no? Que bueno, podrá ser muy criticado, ¿no? El hecho de que sea una consulta así rápida y a mano alzada, pero al final de cuentas el tema es representativo y si al final de cuentas a los que le preguntó ahí pues están en contra, pues se les va a tomar esa respuesta, ¿no? Sí, claro. Lo mejor sería que en ese sentido democrático del que nosotros hablamos, pues que todos fuéramos a votar o todos fuéramos a emitir nuestra opinión. Pero bueno, es algo que tampoco estamos acostumbrados los mexicanos y no podemos quejarnos exclusivamente de los mecanismos que nos propone Andrés Manuel López Obrador si nosotros no somos congruentes ejerciendo nuestros instrumentos como ciudadanos que somos. Sí, precisamente creo que es lo positivo de estas cosas que finalmente pues nos involucra, implica que nos informemos, que tomemos decisiones, vaya. Y no olvides el detalle, Miguel y Franz, de que pues se deben ya ahora sí que quedar en la ley las consultas ciudadanas, pero también que sean vinculatorias hacia las decisiones. Exacto. ¿Verdad? Porque pues sí te escucho, pero no te oigo, pues, como que eso no está muy sabroso que digamos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, esperemos que esto siga avanzando, que Andrés Manuel no quite el dedo del renglón. Y tampoco nosotros. Ni tampoco nosotros, como dices, Franz, que la gente debe participar, ¿verdad? No debe ir a votar y ahí nos vemos. ¿Verdad? Debe arropar su mismo voto, ¿verdad? Su mismo voto, respaldarlo y exigir al gobierno el cumplimiento de aquellas cosas por las que fueron a votar a favor de tal o cual candidato. Claro. ¿Verdad? Bueno, tenemos otro tema aquí en el Morral de Macario esta tarde, Miguel y Franz. Desde antes de las elecciones del 2018, Andrés Manuel ya se estaba oponiendo a la construcción de un nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, con sus diferentes argumentaciones. Una vez que llega al poder, pues suspende, ¿verdad?, las obras de este nuevo aeropuerto, y propone él algo que ya había platicado antes o ya había dado a conocer, que era la construcción de otras pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, y que salía mucho más barato y que mucho más funcional, también lo comentaba. ¿Verdad? Al paso del tiempo, pues los empresarios que estaban involucrados en la construcción, pues se sintieron afectados, ¿verdad? Pero pues de alguna forma fueron capeando el temporal, porque pues había la posibilidad de investigar cómo se habían obtenido esos contratos, si es que estaban realizando los avances que reportaban, que como se vio después no estaban las obras al 30%, como lo comentaba el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y así han ido dándose las cosas hasta llegar al momento actual, en el que surgen ahora un grupo de no sé qué, Pompa, ahorita me ayudas con eso, que promueven amparos. A ver, ayúdame con eso, Miguel. De agrupación, de agrupaciones, son varias agrupaciones. Bueno, es que yo quería comentar que en el tema del aeropuerto de Texcoco, de Santa Lucía, pues bueno, han salido muchas cuestiones realmente, ¿no? Como dice Macario, como dice Franz, pues desde antes del 2018, desde antes de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, según información que él ya tenía, fíjense, Andrés Manuel López Obrador siempre había manejado muy buena información, incluso cuando formaba parte de la oposición. Él comentaba que, bueno, se iba a gastar muchísimo dinero en ese aeropuerto, y que lo peor de todo, bueno, al menos, bueno, una de las cosas más funestas de esto era el tema de que, pues, en primera, se iban a utilizar las afores de miles de trabajadores en una cuestión que no era completamente segura o completamente viable, que fuera a dejar ganancias, obviamente, para estos trabajadores del afore, y también, pues bueno, el hecho de que se iba a construir en un lago, ¿no? Que bueno, que estaba seco, que no estaba seco, que quién sabe qué, en un lago, a final de cuentas. Después de eso, se intenta llegar a hacer negociaciones. El mismo Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, si quieren que se haga el aeropuerto, pues que lo hagan ellos, pero que lo hagan
exclusivamente con el capital privado, que ellos cuenten, ¿no? Si lo quieren hacer nada más las empresas privadas, pues que lo hagan ellos, pero completamente, que no se mete el dinero del pueblo y que ustedes gasten pues lo que quieran, ¿sí? En su aeropuerto de primer mundo. Exacto. No se llegó al acuerdo, entonces Andrés Manuel dice, pues vamos a pedirle la opinión a la gente. Si quieren un aeropuerto en Texcoco, el cual ya se está construyendo, el cual ya tenía un sobreprecio aproximadamente de 300%, el cual ya tenía demasiados años de no acabarse, se proyectaba, imagínate, para el 2015, ya llevaba 3 años más de... Y eran estimaciones suyas, o sea, realmente decían que se iba a terminar para el 2024, pero no teníamos ninguna certeza de que eso fuera así. Entonces, pues se toma la decisión de cancelar Texcoco, y por una alternativa más barata, pues sí, invertirle a Santa Lucía, invertirle a el aeropuerto de Toluca, y remodelar el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Así es, ¿no? Entonces, a final de cuentas, en todas estas etapas que comentábamos, pasa algo pues ya muy chistoso, ¿no? Que fue la consulta, la gente pues bueno opinó que mejor se hiciera en Santa Lucía. Obviamente el proyecto de Santa Lucía también ha tenido sus diversos detalles, sí, pero sigue siendo el más barato. Y fíjense, incluso un tema ya como al margen, un tema al margen, que es un canal de YouTube, ajá, que es neoliberal, que es capitalista, no voy a decir su nombre, no les voy a hacer publicidad, en el cual incluso hace varios días sacaron de que los mega aeropuertos de los países estaban en peligro de extinción, ¿eh? O sea, incluso ya es un tema que el mismo capitalismo pues ya no defiende, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que estos grandes aeropuertos en donde llegan muchos y muchísimos aviones pues ya no son viables, porque pues hacen más caros los viajes, en donde básicamente pues ya todos o la mayoría de las aerolíneas están vendiendo los boletos muy muy baratos. Entonces ocupan más que nada aeropuertos chicos, aviones chicos y más bien muchos vuelos en vez de pocos vuelos a la semana muy muy caros. Bueno, pero al margen de eso, decíamos, se votó en contra de Texcoco, a favor de Lucía, que decíamos de Santa Lucía pues también ha mostrado algunos detalles, pero a pesar de eso pues sigue siendo la opción más barata, ¿sí? Pero en donde incluso se llegaron a encontrar algunos vecinos ahí donde también se intentaron hacer que mostraran algo de descontento, el cual pues murió muy fácil, seguramente era algo pagado o algo que no era realmente como lo que fue en Atenco, ¿sí? Que es propio de Texcoco. Se nos estaba pasando a mencionar el antecedente. Y bueno, después de todo esto, pues básicamente la oposición, y de lo que hablábamos hace segundos, hace minutos, la oposición verdadera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el capital pues mexicano, internacional, ahora sí entra en acción. ¿Y cuál es la única manera, o bueno, cuál ha sido la única manera, o la única manera viable que ha encontrado el capital financiero para hacerle oposición a Andrés Manuel López Obrador? Pues a través del Poder Judicial. Y esto no quiere decir que hayan comprado ministros, o que hayan comprado jueces, o que hayan comprado magistrados, que tal vez, quién sabe, no se ha sabido, pero bueno, no quiere decir eso, sino que ellos pues han utilizado los medios que se le da a cualquier persona, pues para poder interponerse a decisiones de las autoridades, los cuales son los amparos, ¿sí? Un juicio de amparo. Y pues bueno, como decía Macario, pues estas agrupaciones, se juntaron estas agrupaciones para hacer pues juicios de amparo en contra del aeropuerto de Santa Lucía, a favor del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Y tengo aquí algunos datos, si me dejan leerlos, ya me estoy cansando, pero bueno. El movimiento No Más Derroches es un colectivo integrado por organizaciones de la sociedad civil y personas en lo individual que tiene como causa, según sus miembros, recurrir a través de la vía legal a la suspensión de cualquier proyecto de infraestructura que conlleve a la destrucción de los ecosistemas y ante posibles violaciones de derechos humanos. Bueno, ellos nunca se metieron en el manglar de Quintana Roo, pero bueno,
Además busca promover el uso eficiente de los recursos públicos, tampoco tuvieron nada que ver con la Estela de Luz. Principales integrantes: Causa en Común, así se llama el grupo, presidido por María Elena Morera. ¿Sí le suena el apellido? No, a mí no. Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil, presidido por José Abel Flores Ramírez. Ajá. Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, presidido por Gustavo Díaz. Consejo General de la Abogacía Mexicana, presidido por José Mari la Impunidad, presidido por Claudio X González Guajardo. Enemigo acérrimo de Andrés Manuel López Obrador, y también enemigo en la última parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, hay que ser sincero, ¿no? Pero a final de cuentas siempre ha sido enemigo de Andrés Manuel López Obrador desde el 2000 para acá. Si es que no fue antes, no sé si en el pues es una oposición a cualquier candidato izquierdo, pues es el padre de este sujeto, de Claudio X González, pues fue un gran beneficiado durante el periodo neoliberal, pues, Carlos Salinas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, todas estas agrupaciones se unieron para interponer estos recursos, o bueno, estos juicios, o lo que ustedes lo quieran llamar, de los recursos, para, bueno, de esta manera, pues, impedir la construcción de Santa Lucía. Impedir que se siga construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, y que a la vez, porque hay una controversia todavía legal, pues se siga pagando a los contratistas que estaban haciendo algunas obras de manutención o de mantenimiento, más bien, mejor dicho, en el aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué? Porque bueno, este aeropuerto, la oposición o incluso los medios chayoteros estaban acusando a Andrés Manuel López Obrador que iba a inundar el aeropuerto de Texcoco, de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, pero era una cuestión natural, ¿no? Que seguramente se iba a inundar con el tiempo, y que más bien el hecho de dejar de pagar el mantenimiento pues iba a dejar que se inundara, ¿no? Pero era muy obvio que se estaban construyendo sobre un lago, ¿no? Entonces no sé qué esperaban. Pero bueno, aparte de esto, pues bueno, estos integrantes de este colectivo promovieron 147 juicios de amparo en 8 entidades, con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del aeropuerto y asegure que el proyecto Aeropuerto Internacional de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios. Ese es su argumento, ¿no? Sí. Que dicen que, bueno, el aeropuerto de Santa Lucía todavía no está completamente constituido legalmente, y por eso ellos dicen que mientras no esté, pues que no se cancele el otro, ¿no? Sí. Porque pues, seguramente tienen intereses en el otro. Más que nada, pues hablábamos de González X, ¿no? Sí. El Poder Judicial ha emitido 7 resoluciones a esos recursos. 4 son suspensiones provisionales y 3 definitivas. El 4 de junio, el Tribunal Colegiado de Circuito en el Estado de México otorgó una suspensión provisional a fin de detener la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, en tanto el gobierno federal demuestra que cuenta con todas las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades ambientales. El 7 de junio, el juez 13º del Distrito de Estado de México concedió la suspensión definitiva y una provisional de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía en favor de residentes del municipio de Zumpango, Estado de México, que a través del colectivo No Más Derroches promovieron una demanda de amparo en contra de la construcción de dicho aeropuerto. 11 de junio, el 10º Tribunal Colegiado de Circuito de Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó una nueva suspensión provisional de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía hasta que se cuente con todos los estudios en materia de seguridad, y en esa misma lógica también obliga a las autoridades federales a conservar las obras ya realizadas en Texcoco, ¿no? Entonces hablamos de todos estos recursos que la oposición, al menos la del capital financiero importante en México, la que se ha visto privilegiada de todo esto, pues intenta proteger sus privilegios, ¿no? Y sus intereses más que nada. Pues es como una especie de también intento de amagar al presidente para, pues como tenían acostumbrado, pues doblegar ahora sí que al presidente en turno en favor de sus propios intereses.
Acá yo creo que hay varias cosas importantes, pero creo que el problema se entiende mejor si se divide, porque creo que hay cosas que sí son ciertas. Digo, efectivamente el aeropuerto de Santa Lucía no cuenta con los estudios que debería tener, tanto ambientales como de seguridad. Sin embargo, pues ahora sí que es cosa de tiempo para que los logre. La preocupación de aquí es que pues ya hay un presupuesto para el aeropuerto, y esta resolución pues efectivamente obstruye el ejercicio de ese presupuesto. Entonces, pues tenemos que apresurar a las autoridades para que logren destrabar este asunto, que pueda, pues ahora sí que la ciudadanía contar con plena certeza de que las obras de Santa Lucía cumplen con los estándares requeridos. Pues no hay de otra. Finalmente, en eso creo que, pues, tienen razón. Lo que es curioso es que estos recursos están de alguna forma, según el abogado, el grupo de abogados representantes de este colectivo, pues es que estos amparos están vinculados entre sí con la intención de decir, bueno, el aeropuerto de Santa Lucía es inviable, y resulta que sería mucho más caro que el de Texcoco. Entonces, por lo tanto, tienes que obligar al presidente a que construya en Texcoco. Precisamente el presidente, a través el director de Conagua, si es director, sí, ¿no? Presentó un proyecto de construir en Texcoco pues un nuevo pulmón pues para la ciudad, porque de acuerdo a dictámenes también técnicos, el aeropuerto también hubiera provocado una catástrofe ecológica, inundaciones en toda la zona pues aledaña del aeropuerto, hubiera pues dañado severamente si de por sí tenemos nos quejamos pues en la Ciudad de México de las contingencias ambientales, pues hubiera sido un buen plan para digamos mitigar los efectos del desastre ambiental que se encuentra actualmente en la ciudad. Entonces, los recursos pretenden de alguna forma invalidar Santa Lucía, para entonces obligar al actual gobierno a que se construya Texcoco, y eso creo que tiene una gravedad muy, muy, muy debajo de la mesa, porque es querer conseguir vía tribunales lo que no se consiguió vía los votos. Claro. Entonces, no, porque no se trata nada más protejo mi inversión o así, sino directamente forzar al gobierno a hacer algo que había dicho que no. Vaya, sobre todo lo que me preocupa aquí es que se pueda a través de ya me están regañando otra vez con lo de la mesa, que a través de estos amparos se pueda determinar una decisión así, porque ¿por qué algún juez, algún ministro podría determinar qué es el bien general si no son los resultados de una elección? Sí. Vaya, ¿qué valor va a tener? Porque lo que pretende, o lo que según escuché de uno de estos abogados, pues es que el colectivo se llama No Más Derroches, porque la cancelación de Texcoco es algo que nos involucra a todos como ciudadanos, porque pagamos la TUA, y ese dinero ahora se utiliza para el pago de los ahora sí de las remuneraciones de los contratos cancelados, cuando no era para eso. Y entonces
Siendo que lo de la Santa Lucía pues no es viable, pues entonces exigimos que como el aeropuerto de Texcoco habría cumplido mejor, porque ya tenía sus estudios, porque ya, etcétera. Entonces el interés general es construir Texcoco, y eso ahí me parece que es muy delicado, y creo que ahí se juega una cosa muy importante y que tiene que ver con lo que precisamente estamos discutiendo, con cuál es el papel de la, o sea, qué valor le está dando la oposición a la democracia, y cómo tenemos que defenderla también. Porque sí es cierto, un amparo pues es un derecho que tenemos todos, vaya, y no está mal ampararse ni recurrir a las instancias judiciales, y mucha gente de las instancias judiciales pues actúan, sí, pues ahora sí que en honor a la ley, vaya. Claro. Sin embargo, lo que se está poniendo sobre la mesa, sí, o más bien debajo de la mesa, sí es necesario resaltar. Sí, yo creo que el tema aquí, Francis, como bien comentas, es el que se quiere gobernar sin haber sido elegido, ¿no? Tú lo comentaste en una frase, ya realmente no sabemos quién la haya dicho. En algún momento alguien dijo, el que no ganó en las urnas no va a ganar tampoco en los tribunales. Sí, no, algo así, ¿no? Se había comentado así. Y pareciera que es eso, ¿no? Incluso en algún momento por ahí oí comentar que dicen que, bueno, es este estilo de democracia monitoreada, en la cual, pues bueno, básicamente cualquier decisión que a mí no me parece, porque afecta a mis intereses, como tú bien comentas, estamos en todo nuestro derecho de defender esos intereses, aun cuando esos intereses, pues bueno, tengan, pues no sean compatibles con los intereses de la sociedad en general. Sí, como en el caso de Claudio X González, el cual es clarísimo que no van con el bien común de la sociedad. Sí. Pues bueno, nosotros poder accionar de una manera y pues bueno, intentar que se resguarden nuestros derechos o nuestros intereses. Ahora, en este caso, pues pareciera ser que ya es una fórmula. ¿Sí? Que es una fórmula en la cual, pues bueno, a mí no me parece algo, entonces voy, me amparo, y pues el Poder Judicial me da mi protección, aún sabiendo que, pues bueno, sí me proteges a mí, pero no estás viendo de una manera o de una manera con un panorama general la cuestión, sino que pues solamente estás defendiendo a un individuo cuando pues el problema no es nada más de una persona, ¿sí? Sí. Ahora, esto pues bueno se ha estado dando mucho, ha estado pasando últimamente mucho, si te das cuenta pues a cada rato hay suspensiones, amparos, bla bla bla, contra algunos actos o algunas decisiones de las secretarías de gobierno o las secretarías de Estado pues del gobierno, ¿no? O las mismas decisiones de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, es normal que defienda sus intereses, está bien, pero lo que no se me hace normal, pues en primera, es que ¿dónde estaba ese Poder Judicial que ahora es tan legal, que es tan justo en todas las decisiones de Enrique Peña Nieto, en todas las decisiones de Felipe Calderón Hinojosa y muchos más, para no meterme en más bronca, y ahora todavía de estos organismos, ¿no? Que estábamos comentando hace poquito, en los cuales decíamos, bueno, algunos incluso son hasta periodistas. Entonces, o periodistas, pues, ya no sé cómo decirlo, porque, pues bueno, a final de cuentas defienden la agenda y los intereses de un personaje en particular, el cual, pues bueno, en este caso es esa persona, ¿sí? El cual pues los manda a decir a favor o estar en contra, o hazme los amparos, o haz que ganen, y por eso salieron a celebrar la semana pasada esta cuestión de la suspensión definitiva como un mira, todo ciudadano. Exactamente, mira cómo te corregimos la plana, no nos importa que este aeropuerto vaya a salir más caro, pero te estamos corrigiendo la plana. No, estamos gobernando a través del Poder Judicial, que es lo que ellos quieren realmente. Esa es la oposición que sí da miedo. El PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y anexos, pues la verdad no. No, pero es la oposición que realmente está organizada, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues bueno, a final de cuentas, el gobierno se tiene que estructurar también para defender las posiciones que ellos proponen, porque se supone que esas posiciones pues son las que el pueblo votó. Exacto. ¿Sí? No puede ser nada más. No puede ser nada más. Ay, pues se me ampararon en contra de mí y pues ya me tengo que echar para atrás. No.
también tiene que hacer su trabajo y tiene que defenderse ante esas posibles cuestiones, ¿no? Sí, exacto, porque, o sea, entonces, ¿qué es lo que define qué es lo que es mejor para este país? O sea, ¿se va a resolver en tribunales o cómo? Esa es la cuestión. Ahora, si estos colectivos que terminan representando los intereses pues, de altas cúpulas, pues defienden tanto el Estado de Derecho, entonces pues que registren bien a sus empleados ante el IMSS, que paguen sus impuestos, vaya, si de eso se trata, pues bueno, pues habrá que responderse desde la misma manera. Y pues sí, se está abriendo un camino a través de estas acciones para que, bueno, sí, se pueda obstaculizar otra serie de iniciativas del presidente. Como ya se está, como lo estaba comentando algunos de los comunistas hoy de Reforma, de que bueno, pues entonces hay que seguir con dos bocas porque tampoco tiene los estudios ambientales y etcétera. Pero claro, entonces aquí tenemos que pues también pues acelerar las cosas, tenemos que tener esos estudios y tenemos que respaldar pues ahora sí que lo que se juega pues en el proyecto nacional. Claro, ¿no? A final de cuentas es una cuestión larguísima, ahí es donde podemos encontrar a la oposición. Tampoco quiere decir que sea una oposición pues tan de miedo, pero pues sí tenemos que tener tiene que haber una preparación por parte del gobierno y por parte del partido en el poder para pues poderla confrontar, ¿no? En un futuro o en el presente, ¿no? Pero de una manera pues obviamente civilizada, democrática y bueno, muchas cosas más. Aparte de esto, yo quisiera hacerles una pregunta, ya para terminar el tema, y es una pregunta, a ver si por ahí tenemos buena recepción de esta pregunta. Es una noticia que circuló justamente el día de hoy, también gracias a las conferencias mañaneras, en las cuales Andrés Manuel López Obrador comentó que ya se les iba a solicitar una credencial oficial, en este caso pues en muchos casos sería la credencial de elector, en algunas terminales de autobuses, en algunas líneas de autobuses, a sus pasajeros, pues para intentar regular el traslado legal de los migrantes, ¿no? Que están pasando, ya sea de manera personal o como caravanas. Esto al margen incluso, Franz, Macario, del hecho de que no sé si Mike Pence o Pompeo o el mismo Trump dijo que, en uno de estos arranques que tiene a cada rato, que México en estos 10 días que llevan después de la negociación, ha hecho más que en 10 años. Pero bueno, ya sabemos que él también es una persona un poco... Pero ¿cuál es la pregunta, Miguel? La pregunta es si estás de acuerdo en que tengas o se tenga que enseñar la credencial de elector o alguna credencial oficial al momento de hacer un viaje en una línea de autobús. Pues desde luego que eso contraviene las garantías de los ciudadanos en nuestro país. Esto a mí me parece, Miguel y Franz, que no es más que una forma de hacerle saber a Trump que se está trabajando en los puntos de acuerdo que se llegó en las negociaciones de la semana pasada. Sí. ¿Verdad? Pero son cosas que yo veo desde mi punto de vista totalmente imprácticas, ¿verdad? Inclusive la amenaza de Trump de los aranceles era una tontería, pero desde mi punto de vista, ¿verdad? Sí era una amenaza pues que parecía real, pero primero era para él iniciar su campaña de reelección. Segundo, el tráfico de inmigrantes existe desde hace, no sé, cantidad de años. La frontera de México-Estados Unidos es la frontera más cruzada de ida y vuelta en el mundo, ¿verdad? No digamos la ciudad de Tijuana, cómo cruzan, inclusive hay de estos tornillos, sí, o torniquetes, no sé cómo se llaman, torniquetes para que crucen, pues, a toda hora y a todo, sí, y todo, cualquier ciudadano que viene a nuestro país, hay cuál pasaporte, cuál, nada, pero fue una cosa pues que se tuvo que atender por parte del gobierno mexicano. Es
es necesario llevar alguna forma de control sobre el flujo migratorio, inclusive hasta para saber las responsabilidades que se adquieren, ¿verdad? Sí. Dada la política mexicana de dar asilo, ¿verdad? Hasta para eso, para saber, darle seguridad, qué cosa no se había logrado también en los sexenios anteriores. Veamos el tren famoso de la bestia, o no sé cómo se llama, sí, ¿verdad? Donde son asaltados, violados, vejados por mafias del crimen organizado, por policías mexicanas, por ladrones comunes y corrientes, y solo por ahí hay algunas señoras que se hicieron hasta famosas por ayudar con comida a los sudamericanos que viajan hacia centroamericanos, pues en su mayoría que viajan hacia los Estados Unidos. Las fronteras de nuestro país, en el sur, siempre fueron, como quien dice, paso libre, ¿verdad? De paso libre, porque había una garita o no sé cómo le llaman, pero si querías pasabas por ahí, si no también pasabas por la tabla, por el costadito, etcétera. Entonces ahora pues se intenta, ¿verdad?, llevar un control más estricto, por decirlo de alguna forma, pero los Estados Unidos mismos permiten la entrada de inmigrantes a su conveniencia, ¿verdad? A su conveniencia de... Mucho de lo que es Estados Unidos, gracias a Dios. Sí, los mismos Estados Unidos se formaron así, y siguen, ¿verdad? La nación norteamericana no existe, fue formada a base de mestizajes, de inmigrantes de todo el mundo, ¿verdad? Chinos, japoneses, irlandeses, de todas partes se formó Estados Unidos. Por eso yo creo que hay que estar, por decir, tratando el tema por parte del gobierno de nuestro país, claro, tratando de llevar un mejor control, pero es algo que desde mi punto de vista no es práctico. No se va a cerrar la frontera sur de la noche a la mañana, ¿verdad? Sí va a servir que la Guardia Nacional ande por aquellos rumbos, pues más que nada para evitar abusos, para evitar un descontrol gigantesco en la migración, que como sabemos fue pues patrocinada o pues no sé por quién, ¿verdad? Pero patrocinada porque se organizaron caravanas, caravanas masivas, ¿verdad? Pero pues vamos a ver qué pasa en este tema, Miguel y Brad. Pues vamos a ver qué pasamos, y por ahí nos pueden poner su comentario, ya aunque sea se vaya a cerrar la transmisión en vivo, en algún momento posterior, que nos pongan sus comentarios, si están de acuerdo o no en que se les pida ahora alguna credencial oficial para subir a alguna línea de autobuses, pues en general, ¿no?, a la gente, para pues tener un poquito más de seguridad ahora con lo de la migración, ¿no? Ya estuvo que me pidieron la a todos. Pero bueno, a final de cuentas, Macario, pues ha sido el mural de Macario. Estos han sido los temas de hoy. No podemos, no voy a hacer caso, hay unos comentarios trotskistas, zapatistas, no sé, ridículos, pero bueno, lo que yo agradecemos mucho a la gente que nos estuvo viendo, que compartió el video. Gracias. Compartan el video, compartan el video. Igual también compartiendo el video, pues pueden leer ahí los posicionamientos del compañero que se la pasó escribiendo quién sabe qué tantas cosas. Y bueno, de esta manera nos vemos el próximo miércoles a las 5. ¿Hoy es miércoles? Sí. El próximo miércoles a las 5 de la tarde. ¿Sale? Por ahí nos vemos. Gracias. Hasta luego.